Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez todos los martes, todos los jueves. Aquí está ella ya en todo su esplendor. Hola. Hola Fernando, hola auditores, ¿cómo están? Ahí estamos todos de Erika Magallanes y vamos a partir recordándoles amigos que este programa, como todos los programas de lunes a viernes, los auspician Hey y Remodeling. Hey, un corredor de propiedades realmente muy eficiente que se dedica a pocos encargos. Trabaja de lunes a domingo todo el día, tienen método especial y logran vender o arrendar allí donde otros están meses con las propiedades paradas, como a muchos le consta. Ese es uno. La otra empresa es Remodeling, puras empresas de remodelación con profesionales, o sea, puros profesionales en esta empresa de remodelación, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas en parqué, todo lo que usted necesite para alguna de esas cosas, para varias o para todas. Remodeling, una empresa que está ahí, que garantiza su trabajo. Bueno, vamos a partir en este planeta, en el barrio que antes habríamos llamado internacional, pero que ahora es simplemente otro barrio de lo mismo. Y creo que podemos partir con Nicole, con Bolivia, donde han ocurrido cosas muy interesantes. A mí me sorprendieron, a pesar de que ayer les decía que seguía, o anteayer, las noticias de Bolivia, los análisis, pero el detalle de las fuerzas internas no lo conocía y me ha sorprendido gratamente, debo decir, los resultados, Nicole. Es interesante lo de Bolivia, no solo por Bolivia, sino que porque son nuestros vecinos y hoy en día estamos en épocas en las cuales los países siguen dinámicas no iguales, pero hay ciclos políticos similares quizás. Y además porque Bolivia, al ser nuestro vecino, nos afecta directamente en lo que tiene que ver con seguridad nacional y también con intercambio comercial. Solo que Bolivia viene muy deteriorada. Pero lo interesante de lo que ocurrió en Bolivia es dos cosas. Uno es la confirmación del fin del ciclo político, del movimiento al socialismo, de este socialismo indigenista. Ya les voy a hablar de esa gran agenda transformadora que tenía en su momento Evo Morales, que gobernó Bolivia desde el 2006. Son 20 años de penuria y de tragedias para Bolivia, y que fue solo interrumpido, acuérdense, porque los militares le dieron la espalda a Evo Morales cuando se trató de reelegir a pesar de que el Tribunal Constitucional lo inhabilitó. Luego él dijo que era un derecho humano y él iba perdiendo las elecciones en Bolivia, no quería aceptar los resultados que se venían en la segunda vuelta, y gracias a los militares Bolivia se salvó de una dictadura. Hoy Evo Morales entre el exilio y vuelve, además está siendo perseguido por estupro, violación de menores y además por corrupto, evidentemente. Fue recibido en México por el gobierno de AMLO, después fue refugiado de los Kirchner, acuérdense. El Uf. punto principal es un, un gran representante de la izquierda bolivariana de nuestro continente, ¿no? Bueno, Sí, tiene todos los perfecto. pergaminos. El punto es ese, el hito de este fin de ciclo, porque pasaron a segunda vuelta dos candidatos de derecha. Y la otra situación sorprendente fue que las encuestas no fueron las que reflejaban la realidad, ya que se suponía que el empresario, que es un empresario liberal, Samuel Doria, iba a pasar a la segunda vuelta. Siempre se supo que iba a haber una segunda vuelta porque había muchos candidatos y porque marcaban, los tres candidatos de derecha marcaban las mayorías. Las encuestas mostraban un 20 por uno, 19 por otro. Tampoco había grandes diferencias, pero Samuel Doria iba de favorito y no pasó. Es decir, el tercero de las encuestas no pasó y sacó un 20%. ¿Quién lo superó? Y esa fue la sorpresa. Lo superó Rodrigo Paz, quien iba tercero en las encuestas y sacó un 32%. Él representa a la democracia cristiana, es senador, ex hijo de presidente, y Jorge Quiroga, que siempre estuvo entre los primeros y segundos lugares con un 26%. Y un reflejo del deterioro de la izquierda bolivariana, de esta izquierda revolucionaria, es que los dos candidatos
de la izquierda, uno que más bien representaba la continuidad de Luis Arce y otro que representaba la continuidad de Evo Morales. Recuerden que Luis Arce, hoy en ejercicio, se peleó con Evo Morales. Era tanto el personalismo de Evo Morales en el MAS que con Luis Arce, que se supone que iba a ser lo que llamaban el delfín de Evo Morales, el continuador, bueno, se separó de Evo Morales y han estado peleándose constantemente. Evo Morales, además, incitando a los sindicatos a hacerle paros y huelgas a Luis Arce, que lo consiguió en hartos momentos de la presidencia de Luis Arce. Bueno, los dos candidatos, Andrónico Rodríguez y Eduardo Castillo, suman 11%. Eso es lo que suma la izquierda en Bolivia y eso es lo que refleja el fin de esta izquierda revolucionaria o movimiento al socialismo. Y Bueno, es relevante, dime Fernando, porque después vamos a ir a la agenda, que yo creo que le vamos a me- encontrar un símil a lo de Chile, ¿ah? bueno, no sé si la izquierda está liquidada en Bolivia, nunca está liquidada en ninguna parte porque responde a necesidades e impulsos de las masas que son constantes. Lo que puede ocurrir es que está liquidada este ciclo, pero como el señor, que sea quien sea el presidente de Bolivia, no va a poder hacer magia y rescatar a Bolivia de la pobreza que siempre la ha abrumado, y ahora más que nunca estaban en quiebra el Estado boliviano, estaban en quiebra literalmente. Como no va a poder rescatarlo, vuelven a las izquierdas a levantar cabeza. Eso es eterno, es un ciclo en toda Latinoamérica. A veces un ciclo dura más que otro. En este caso fueron 20 años que ocuparon muy bien las izquierdas para terminar de arruinar a Bolivia. Entonces ahora viene la derecha, la gente dice ¿hasta cuándo? Elijamos a alguien de derecha, lo que va a pasar es en Chile. Y en este caso, en el de Bolivia, no sé, en el de Chile, no van a poder, es imposible. Hay veces en que ya no hay remedios, como el cáncer terminal. No veo por dónde, pero puede que sí, pero lo más probable es que no. Y entonces te pronostico, Nicole, que la izquierda va a agarrar vuelo otra vez, porque siempre las izquierdas funcionan de esa manera. Canalizan los fastidios, las frustraciones, los rencores, los resentimientos, las rabias y todo lo que sea del pueblo, que es la mayoría siempre en cualquier sociedad, y, y con eso vuelven a reflotar, vuelven a arruinar el país, a veces lo arruinan para siempre, como en Cuba, como lo están haciendo en Venezuela, otras veces lo dejan a medio morir saltando. Entonces la gente se latea y vuelven a elegir a alguien que parece que va a poner las cosas en su lugar. Y lo hemos visto en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil. Sigo contando países, en Colombia. Salvo en aquellas partes donde ya de frentón las izquierdas se apoderan totalmente con todos los recursos tipo Venezuela y ya no hay remedio. A esos tipos hay que sacarlo, digamos, con la bayonetazo en el poto. Pero te digo, las izquierdas nunca están completamente derrotadas por esto. Es como la religión. No importa lo que suceda, no importa lo que progrese el mundo, no importa lo que investigue la historia, la antropología, la psicología, siempre va a haber gente que quiere creer en Dios porque satisface una necesidad muy profunda de la especie humana. Y las religiones ahí están, y pueden caerse los dignatarios, y pueden encontrarse casos de corrupción, y los curas pedófilos, esto y lo demás allá, y lo mismo debe pasar en el Islam, en el judaísmo, pero vuelven a resurgir o vuelven a estar ahí presentes porque responden a una constante. La izquierda, lo mismo. Claro, ahora, bueno, como decía Margaret Thatcher, cuando se les Cuando se acaba les la acaba plata, la plata. Claro. pero acá hay una situación que por lo menos podríamos decir que el ciclo que viene con el nuevo presidente, la izquierda va a estar muy disminuida, sacaron solo 2 diputados, ningún senador, es decir, Va por a lo ser un menos ciclo además blando. en la fuerza legislativa, hay ciclos que pueden ser más Sí, largos por supuesto. o más cortos. Ahora, miren qué interesante lo que se va a dar en la segunda vuelta, el 19 de octubre, Rodrigo Paz es el candidato nuevo a pesar de ser un hijo de un expresidente. Y él se está posicionando al centro. A ver si le encuentran un símil con lo que vamos a ver en la competencia electoral presidencial en nuestro país. Rodrigo Paz dice que él es el presidente de la reconciliación de la patria. Eh, no soy de izquierda ni de derecha. Ah, Y los votos se calculan que los votos del MAS, no los de más extremos, que esos pueden anular o abstenerse, sino que el voto que tenía el MAS de gente que no está ni ideologizada ni politizada, se están yendo a Rodrigo Paz. Y desde el lado de Jorge Quiroga, está más a la derecha, habla de estabilizar la economía,
de hacer de Bolivia una nación libre, porque Bolivia hoy tiene un Estado omnipresente que todo lo asfixia, habla de apertura al mercado, pero la diferencia es que Jorge Quiroga no es mucha novedad, no es un outsider, no es una persona distinta, porque él ya fue presidente entre el 2001 y 2002. Por lo tanto, ese efecto de no ser una novedad, de pruébenme a mí ahora que yo sí puedo, puede que le juegue en contra. Entonces, esta segunda vuelta va a ser por un centro apoyado por la izquierda bolivariana y también versus un candidato de derecha que tiene que también sacar algunos votos de ese mal llamado centro. Esas son estas curiosidades que sí podemos sacar un símil de lo que está viviendo Chile como ciclo político. Ahora, lo que yo encuentro además muy relevante, pero en Chile se habla muy poco de eso, tiene que ver con la seguridad nacional. En Bolivia, la dictadura, la que iba a ser una dictadura de Evo Morales, se acercó a las dictaduras del mundo, es decir, los acuerdos con Irán, con Venezuela, tenía algunas colaboraciones con otras dictaduras, eran importantes para son importantes para nuestro país, es decir, siempre hemos visto a Bolivia como un país menor, un país que no es relevante, pero por Bolivia, en la frontera que tenemos por Bolivia, se están dando muchas situaciones que han producido a nuestro país un país mucho más inseguro y un país mucho más inestable. Y esto no es menor, sumado al hecho de que parte del eslogan del movimiento al socialismo tenía que ver con reivindicar su salida al mar. Ninguno de estos dos candidatos que van a la segunda vuelta hablan de salida al mar de Bolivia, las reivindicaciones territoriales, sino más bien de que conversemos con Chile para una apertura diplomática. Correcto. A propósito de lo que decías de que Bolivia pesa, ya no hay países o secciones del mundo irrelevantes. Fíjense ustedes, un caso espectacular reciente es el de los Yuti, o sea, un grupo picante comparado con Hamas, con esos otros grupos islámicos que tienen años y tienen tremendo ejército y han enfrentado al ejército israelí y todo, y aparecen estos picantes en el sur en Yemen, y miren ustedes todo lo que han hecho. Hoy en día, por un tema de la difusión y de las capacidades armamentistas de cualquiera, por un tema de población, por la interdependencia de todos los rincones del mundo, porque los engranajes son más delicados en la máquina global, digamos, ¿sí? Cualquier punto es importante, igual que en un motor, la pieza más pequeña que se echa a perder para el motor completo. Así que efectivamente Bolivia, que antes era mirado a huevo, cosa bastante tonta de parte de nosotros, porque Bolivia es un país, será más chico y todo eso, pero no tienen bastantes virtudes los bolivianos, como decía ayer, creo. Por lo menos ellos dicen las cosas derechamente. Los del MAS derechamente hablan del movimiento del socialismo, aquí hablan del estado de bienestar. Bueno, dejando eso a un lado. Pudo haber ocurrido, podría ocurrir, también muy difícil, el mismo cuadro en Chile, se pregunta uno, o sea que en primera vuelta los primeros sean los dos candidatos de oposición, los más fuertes en este momento, Matei y Kast. Podría ser que en segunda vuelta tuviéramos dos opciones de oposición. Se ve muy difícil, pero en teoría podría ser, porque lo que tú mencionaste en las encuestas es muy interesante, ¿no? Aquí tampoco, si uno sigue las encuestas, se ve que vayan a llegar dos candidatos de oposición a segunda vuelta. Pero lo de Bolivia nos muestra que las encuestas pueden errar completamente porque en último momento, en el último día, en la última semana, se producen cambios masivos en la psicología de la gente y ocurre lo que ocurrió en Bolivia. Yo no me lo esperaba, yo creo que se lo esperaba, más con un 3, algo de votación, o sea, un desastre pero colosal, colosal. ¿Quién se esperaba en Chile la derrota de la proposición constitucional? ¿Alguna encuesta previó eso? Ninguna. La última mostraba empate, ¿te acuerdas? Mira, como mucho. Las últimas 3 semanas, pero siempre dieron de ganador al apruebo. Así es. Así que en una de esas, con el favor de Dios y la Virgen Santísima, tenemos dos candidatos de oposición en segunda vuelta acá en Chile también. Sería lo mejor. Digamos, para arrinconar más a la izquierda que tanto daño le ha hecho al país, especialmente esta izquierda juvenil, ¿no? Porque todavía los socialistas yo no les tengo un poco más de respeto, son más razonables en general. Pero, bueno, no creo que ocurra, lamentablemente, Nicole. Ya antes de que continuemos, les quiero recordar algunas cosas de
de propias de este programa, de los sponsors que tiene este programa, y para los que quieren invertir fuera de Chile, para buscar una seguridad, les tengo aquí una opción. Ustedes la ubican los detalles en un sitio que se llama barriocaribe.com, pero es una empresa chilena, no se equivoquen con el nombre, una empresa chilena que la maneja principalmente don Gianfranco Ludgen, que es un hombre de negocios chileno. La idea es que usted invierte en comprar suites hoteleras en República Dominicana, que es un lugar donde va muchos turistas, 11 millones al año. Las suites ya están funcionando, son hoteles que están funcionando hace rato. La inversión mínima es $180.000, que eso debe ser 165 millones de pesos en esto, si no me equivoco en mi matemática. Eso es el mínimo. Usted no paga contribuciones por 15 años, puede invertir sin visa, recibe las ganancias en dólares, puras ventajas. Naturalmente usted puede en un momento dado ir a usar su propia suite que compró y no rentarla. O sea, tiene muchas ventajas. Póngase en contacto con barriocaribe.com, una muy interesante y novedosa inversión. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa y en 24 horas deja la carrocería de sus vehículos como nuevo, garantizado por Papá Villegas. Y segundo, tienen una automotora, compra y venta de autos usados. Como ellos han amononado los vehículos de mucha gente que los estaban arreglando para vender, conocen muy bien el mercado. Así que tienen esa ventaja sobre otras automotoras. Así que ya sabe, arregle su vehículo y o venda o compre con automotora autowolf.cl. Sigo con KMRP, un software para el manejo de la empresa. El software lo maneja todo, tiene una inteligencia artificial, temas contables, logística, administración, salario, cotizaciones, el cuento completo, amigos, con un software que no deja colgado el vestón en la silla y sale a tomar café, que no pide licencias médicas, que no le roba el papel confort. Todo funciona mucho mejor con Kame ERP. Ubica ese producto en kame.cl. Y termino este bloque con flamencas.cl. Es el sitio donde usted puede contactar artistas del flamenco para que le monten un espectáculo precioso en su matrimonio, en su reunión de amigos o familiares, en su evento empresarial, lo que sea. Ellos ponen todo el equipo de sonido. Usted no tiene que preocuparse de nada del tablado, usted simplemente los contrata para tal día, tal lugar. Ellos llegan con todo lo que se necesita y le ofrecen un espectáculo maravilloso. El flamenco es un arte precioso, es una música muy interesante, especialmente los que saben música se van a interesar por los detalles técnicos de esta música con sus estructuras rítmicas tan especiales, sus armonías, sus escalas lidias y qué sé yo, interesantísimo. Amigos, flamencas.cl. Ya, pues, seguimos con Nicole. Sí, me voy a detener un poquito en el tema de Bolivia porque creo que durante mucho tiempo, sobre todo con la irrupción del Frente Amplio y su supuesta propuesta progresista, no nos dimos cuenta que había un ciclo de este movimiento al socialismo que también estaba invadiendo Chile y que fue reflejado 100% en esa propuesta constitucional. Mira cómo llegó el MAS con Evo Morales al poder. Nacionalización de los hidrocarburos. ¿Les suena nacionalización? Fin a la expropiación de los recursos minerales de Bolivia. Hoy Bolivia, debiera ser una potencia en hidrocarburos. Bolivia debería ser una potencia a nivel regional, pero pongámonos ya solo desde el punto de vista de los hidrocarburos, debería ser un gran exportador de gas natural y de otros hidrocarburos. Bueno, hoy no tiene dólares, no exporta y tiene que importar diésel para que las industrias, las que quedan en Bolivia, puedan funcionar. Una inflación descontrolada, el gasto público desbordado. ¿Cómo se llamaba todo esto? El impulso transformador antropológico, decía más. Qué idiota. Mira, a ver si les recuerda, decía Evo Morales con el MAS, a ver si les recuerda algo. Justicia social. Por supuesto. Plurinacionalidad. Por supuesto. Cambio del modelo económico. Fin al modelo extractivista. Vamos a ser nosotros los productores de los hidrocarburos. Hoy seguro. Los hidrocarburos en Bolivia, como les dije, al mínimo de la producción. Vamos a hacer también una fortaleza en exportación
de gases y minerales. Bueno, le vendió algunas empresas a los chinos, por ahí hay capitales venezolanos, adivinen de quién, y en eso se convirtió finalmente este modelo revolucionario, cambio al modelo económico y a la matriz productiva. ¿No les suena parecido? Me suena. Aparte de la agenda del Frente Amplio, que no ha cambiado del todo, parte de la agenda del Partido Comunista y a la propuesta constitucional completa de la cual Chile se salvó. Y bueno, el Frente Amplio en Chile es particularmente deficitario intelectualmente su gente. O sea, más allá de lo que es normal en los sectores de izquierda, digamos, muestran déficit. Es cuestión de escucharlos y ver justamente lo que tú estás diciendo, su programa, que es pura fraseología, como eso, el extractivismo. No sé quién inventó esa palabra que no existe, la inventaron, y todos los tontones del Frente Amplio y de otros sectores empezaron a hablar del extractivismo. ¿Qué quieren decir con eso? Evidentemente que los recursos naturales se tienen que extraer, ¿no? O había que dejarlos enterrados. Alguien los tiene que extraer. Ese alguien tiene que tener capital. Ese alguien tiene que tener ingenieros y técnicos que sepan hacer las cosas. Y no son precisamente los del Frente Amplio o los del MAS en Bolivia, que solamente son charlatanes, que no saben ni la regla del 3 simple, que son simplemente ignorantes, que no saben gestionar, y es ahí lo increíble. En Venezuela también no podían en un momento dado, digamos, mantener su industria petrolera, increíble. Lo mismo los hidrocarburos en Bolivia. Y lo mismo harían en Chile si gana la señora Jara, digamos las cosas por su nombre, porque ella es la que no solo continuaría el modelo de Boris, si podemos llamarlo modelo a la tortecaca que ha intentado implantar, sino que lo agudizaría. No es una administración continuista, sino agudizadista. Ahí estoy inventando una palabra. Nos arruinarían en medio de un festival de palabrería, por supuesto. Las mismas que tú mencionaste de la justicia social, fin al extractivismo, el saqueo de las riquezas nacionales, cambiar el modelo. Las mismas estupideces que las han importado de un tarado que se supone que es ideólogo español, un hueoncete de anteojo, que lo pillaron, creo, además, en actos bastante feos. Diego Erregón, pero aquí Ese también está tontón. García Linera, que es el padre de todo esto, y Boric se Sí. juntaba con él, ¿te acuerdas? No, por supuesto, son charlatanes, los charlatanes escuchan a los charlatanes que son más charlatanes que ellos, que tienen más años de experiencia en el charlatanismo. Yo lo vi también en los años 60. Era otro tipo de charlatanismo, pero era charlatanismo. Cuando llegaron al poder con Salvador Allende, muchos de ellos, yo me acuerdo, porque yo alcancé hasta a votar por Allende, para que sepan. Llegaron muchos de ellos y me tocó conocer a algunos de ellos adentro de organizaciones del Estado y eran charlatanes, no sabían dónde estaba la máquina del café. Creo que había máquinas de café ya en esa época. No sabían manejar las cosas, no sabían hacer, no sabían dirigir, no sabían, peor, no sabían pensar. Pero se daban vuelta en el discurso, la revolución, compañero, hay que vencer el imperialismo. Viven en ese mundo. Entonces, dejan la cagada, pues, eso es lo que pasa. Es lo que le pasa a Cuba, que están en esa condición desde el año 59. Es lo que le pasa a Bolivia, que está en esa condición, bueno, no sé ya de cuántos años. Es lo que le pasa a Venezuela. ¿Cuántos años está el chavismo, el madurismo allá? ¿20? No, no, desde Maduro desde los 90, o sea, Chávez Sí. desde los 90. Bueno, Y 35 años, entonces, son 30 más de años. 30 años, claro, Claro. 98, 99. Esos son los destinos que nos ofrecen estas personas para que vayan, para que se enteren algunos ignorantes que siguen escuchando, pero digamos, en estado casi de fervor, bueno, la palabrería de estos charlatanes y se la siguen creyendo. Es bien increíble eso, Nicole, a propósito, ¿eh? Abriendo un paréntesis. La manera como la gente sigue creyendo las mentiras. Tal vez una Sí, necesidad humana escuchar mentiras gratas, ¿eh? Ya que no tengo cosas que me prometan cosas. El the second best, dirían los gringos. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Sí, no sé si tienes algo que agregar, Nicole, de esto. no, no, después nos vamos al tema de la inscripción de candidaturas y listas parlamentarias para Perfecto, irnos a perfecto. nuestra realidad. Ya, y antes de eso quiero hacer un aterrizaje en Estados Unidos, en la cosa Trump y la reunión primero con Putin, ahora después con Zelensky, que se está celebrando en este momento, entiendo, mientras grabamos, con los líderes europeos, etcétera. Y ya está claro que ocurrió, que va a ocurrir lo que aquí predije, lo que todos predijeron, si esto era súper fácil. Esto era como ver caer algo, uno puede predecir que va a llegar hasta el suelo. Bueno, ¿saben lo que dice en este momento? Voy a resumir.
¿Saben cuál es lo que dice Trump después de su reunión? Dice que todo ahora, la paz o la guerra, depende de Zelensky. ¿Qué significa eso? Que depende de que Zelensky acepte la clase de paz que en el fondo es una rendición que acordaron Putin y Trump, sin consultar nada al agredido. O sea, todo depende de que usted acepte rendirse. Si no se rinde usted, entonces que le gusta la guerra. Ese es el lenguaje de Trump, no es mío. Todo depende de Zelensky. Pone las cosas como si a Zelensky le gusta la guerra, como que él inició la guerra. Sí, es muy increíble la retórica de Trump. Por favor, lean CNN, lean la BBC, todas estas cosas, estos focos, estas plataformas noticiosas internacionales. Vean por favor el lenguaje de Trump. Una completa rendición a la agenda de Putin. No hay sanciones económicas, no hay cese al fuego, no hay una retirada de las tropas rusas de los territorios en los que entraron, nada. Simplemente Ucrania se tiene que rendir, tiene que entregar no solo las tierras ocupadas, sino que otras nuevas, tiene que cambiar su estructura política y convertirse en un Estado federal, tiene que negarse para siempre jamás a ser miembro de la OTAN para defenderse, tiene que desmilitarizarse, y con eso, si Zelensky acepta esa rendición humillante, aniquilante de su país, entonces ahí significa que el hombre quería la paz. Increíble. En Ucrania, que no esperaban mucho, yo tengo contactos por otros canales de YouTube que usted puede encontrar también, gente que está allá. Esperaban esto, pero aún así no lo pueden creer. Pero están decididos a seguir defendiendo su país, y si quieren ocupar el resto de Ucrania van a tener que pasar sobre los cadáveres de todos los soldados ucranianos. Y desde luego el de Zelensky. Es increíble lo que ha hecho Trump. Y vamos a ver ahora qué hace Europa al respecto. Porque yo no confío mucho en los líderes europeos. Lo hemos visto, Nicole, reunirse media docena de veces, sacan declaraciones, se miran con los ceños fruncidos, pero no hacen nada. O sea, mandan armamento, es verdad, a la rastra, con dificultades, con gotario a veces un poco más, un poco menos, pero nada más. Y están ahí mismo, a kilómetros del ejército ruso. Y el ejército ruso está ahora empleando no solo mercenarios de todas partes del mundo, sino que también está empleando ejércitos de un país, Corea del Norte, que como país mandó tropas a combatir con Rusia, o sea, se convirtió en aliado estatal de Rusia. Pero los alemanes, los ingleses, los franceses, los italianos miran para otro lado. Miran para otro lado. O sea, bueno, vamos a ver si reaccionan, porque finalmente es el pellejo de ellos el que está en juego tarde o temprano. Si es aniquilada Ucrania, cosa que no creo, pero si fuera aniquilada, ¿quién sigue? Los estados bálticos. ¿Quién sigue? Polonia. Lo que sea. Quiero que ustedes lean un poco de historia de Rusia y vean cuando se ha interactuado con Europa, cómo ha interactuado con Europa. Vean las particiones de Polonia en el siglo XVIII. Vean muchas cosas. Vean la invasión de los países de Europa por el Ejército Rojo después de la Segunda Guerra Mundial. Se apoderó, llegó hasta Alemania. Y convirtieron eso en un infierno, del cual, que menos mal que se derrumbó. Es impresionante cómo Trump colabora con eso. Este fue un día de la infamia en Estados Unidos, creo yo, lo peor que se ha visto desde el bombardeo de Pearl Harbor. Pero por lo menos en el bombardeo de Pearl Harbor, Roosevelt no fue socio de eso. Aquí Trump, socio del agresor. No, lo encuentro increíble. No hay palabras, yo creo, para justificar esto, salvo que haya una razón de que, si no, al otro día los rusos tocaban el botón nuclear, pero no lo creo. Si tocaran el botón nuclear, en media hora desaparece Rusia. Pero en fin, eso quería decirles, amigos. Yo los invito porque quizás algunos creen que lo que pasa es que yo estoy a favor de Ucrania y estoy diciendo cosas parciales. Vean la prensa norteamericana, vean la prensa rusa, cómo están de contentos, vean la prensa europea, vean la prensa israelita, vean las prensas a ver cómo comentan esto y digan después que soy yo el que soy parcial. No, vean eso. Y sobre todo, lean o vean o escuchen al señor Trump lo que dice. Como dice el refrán,
A confesión de parte, relevo de prueba, estimado amigo. Oye, sobre las elecciones en Chile, vámonos o vamos a una pausa. Qué salto Vamos más, a- más instantáneo. Ya, No, ok. yo estoy buscando las informaciones porque hasta el minuto no ha salido nada, declaraciones oficiales de la reunión, porque la reunión de Zelensky en Washington es junto con los líderes europeos. Eh, para mí quedan dos cosas claras con respecto a la posición de Trump. Uno, que la guerra en Ucrania es una valla, es un impedimento a sus reales objetivos principales que tiene que ver China. Dos, empujar a Europa a hacerse cargo de su seguridad y disminuir el gasto que tiene Estados Unidos en la OTAN, que finalmente la OTAN está hecha para asegurar la seguridad de las fronteras europeas. Y tres, que toda Europa entiende, pero Trump también, que Putin es un imperialista. Putin no cree en las fronteras que quedó Rusia después de la caída de la Unión Europea, perdón, la caída de la Unión Europea, la caída en la Unión Soviética. Entiendo cuando llegó Zelensky, el recibimiento fue bastante mejor de lo que fue la reunión de febrero, cuando en plena conferencia de prensa Trump Lo lo basurió. desautorizó, pero yo tendría prudencia en analizar la reunión porque todavía no he visto las declaraciones oficiales, solo sí creo que esos son los tres principales objetivos de Estados Unidos. Sí, yo lo comenté eso también, de que tiene otra visión geopolítica. Pero ojo, hay que leer un poquito de historia de repente. En los años 30 todos tenían claro, especialmente Winston Churchill, pero también otros, los franceses. El Parlamento británico no quería ver, por supuesto, creían que Churchill era un curado nada más. Y todo esto porque tomaba whisky en el desayuno, mira qué exageración. Sabían quién era Hitler, lo estaban viendo. E igual lo trataron de apaciguar, porque pensando en otras cosas. Y mira, el resultado es que si tú apaciguas o tratas de, como está haciendo Trump, apaciguar al imperialista, no compras la paz, sino que te compras una guerra más grande más adelante. Yo no sé cómo no aprenden nunca las lecciones de la historia. Ahí está. Ya ha pasado antes también, de Hitler, ha pasado con otros. También trataron en algún momento de comprar a Napoleón y el Napoleón seguía con sus conquistas. A los conquistadores, a los invasores se les detiene solo con las armas, con la decisión, con la disuasión por último. No con palabras y con papeles que se los pasan por el culo después. Porque resulta que, para la información de ustedes que quizás no conocen esta historia, entre los años 90 y principios del 2000, Rusia firmó 3 distintos tratados con firmas también de Estados Unidos y países europeos, asegurando la seguridad de Ucrania. Y al otro día de que firmaba los papeles, invadió Crimea, por ejemplo. Eso es Rusia, eso es el gobierno ruso. Entonces no se puede hacer tratos con el diablo. Tú no puedes, el diablo siempre te va a engañar, siempre te va a ganar. Y eso es lo que está pasando. Pero en fin, vamos a ver, ojalá, yo espero, lo he dicho también en el programa, espero estar 100% equivocado y que en una de esas logren parar de alguna forma a Putin, porque la verdad es que comprar, por así decirlo, una concentración geopolítica en China a costa de que caiga Europa o parte de Europa me parece un precio demasiado elevado. Demasiado elevado. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Como dices tú, hay que tener prudencia. A lo mejor yo soy muy imprudente, en una de esas. Y vamos a ver. Y volvamos a Chile. Oye, Volvamos a nuestro. hoy día es un día interesante mientras grabamos porque el fin de semana se termina el plazo para la inscripción, pero en realidad se termina hoy, 18 de agosto. Pero el punto interesante es que hoy se inscriben además los programas de gobierno. Yo ya voy a ir a eso porque el programa de CAST no es que se conozca, poca gente lo lee en su totalidad, pero se conocen los lineamientos. Lo de Matei, que ha dado siempre, ha reiterado que tiene 20 economistas, que los expertos, todo más o menos se puede sacar la línea por donde va. En cambio, el programa de Jara no. Ya voy a ir a eso. Pero en la conclusión, esto es lo que tenemos para las elecciones de Chile. 8 candidatos presidenciales, por lo menos no tenemos esos 300, ¿te acuerdas que había 300 que querían ir a la competencia? Tenemos 8 candidatos presidenciales, Kast, Matei, Kaiser, que por lo menos ya no le van a seguir preguntando si se baja o no de la carrera presidencial, así que ya despejado ese panorama. Jara, Artés, Meo,
Harold May Nichols, y no sé si me estoy quedando con alguno que no he nombrado, Capaz, pero capaz. esos son los principales, son los 8. Y además tenemos 5 pactos parlamentarios que ustedes ya conocen. El primero fue el que se inscribió, que fue Cambio por Chile, que tiene que ver con el Partido Republicano, Libertario, Partido Social Cristiano. Chile Grande y Unido, que sí trae una novedad que tiene que ver con el pacto de Chile Vamos con Demócratas. Yo no sé si Demócratas tiene fuerza electoral, pero tiene 2 senadores. Y eso sí es relevante del punto de vista de las fuerzas en el Parlamento. Yo creo que electoralmente le costó constituirse y por lo tanto yo no sé si eso acarrea una gran cantidad de votos, pero tiene 2 senadores. Tenemos Unidad por Chile, que es la unidad del oficialismo con la novedad. Algunos lo catalogaron como un triunfo para el Partido Comunista con la unión de la democracia cristiana. No un triunfo para la democracia cristiana por no desaparecer, sino más bien un triunfo del Partido Comunista que logró finalmente junto al Frente Amplio atraer a la democracia O cristiana. sea, atraer a los Verdes dirigentes, perdón, regionalistas, atraer a los dirigentes de la democracia cristiana, exacto, no a los demócratas. claro, porque Huenchumilla va a ir a la reelección, mira la novedad, Mira la nueva. 90 años va a tener, por ahí, cuando termine el periodo, un poquito más. Bueno, mucha experiencia. Verde regionalista y humano, y además hay otro pacto de izquierda, ecologistas, populistas, etcétera. Ahí tienen los 5 pactos. Lo que queda por definir son algunas candidaturas. Se escriben los pactos primero de poder las personas, entre ellos Jadwe, si es que va o no. Se despejó el tema de el Calisto, si es que iba por demócrata o no. Y eso es lo que ocurre. Pero a mí me parece que lo interesante son 2 cosas. Uno, que hay un avance del Partido Comunista en las negociaciones. 2, el Frente Amplio, a pesar de que ha ido bajando en las votaciones que hemos tenido entre medio en este ciclo presidencial de Boric, salió también fortalecido porque salió con más cupos dentro de la lista, y en tercer lugar está el Partido Socialista. A la democracia cristiana se le premió, se le dio un poco más de cupo, y Unos en el cuantos caso unos mendrugos. cuantos cupos, sí. Y en el caso de la oposición, el cliché y el sentido común de los analistas es decir que la autodestrucción de la derecha. La autodestrucción de la derecha porque acaban con 2 listas. Bueno, es que el problema que tiene hoy la derecha es su fortaleza. Se supone que las ideas de derecha y estos partidos políticos de derecha son las que están hoy predominando en la población. Tienen 2 candidatos presidenciales fuertes. Entonces, el problema de la derecha es que está viviendo un momento y un ciclo político de fortaleza. En cambio, en la izquierda, con partidos debilitados, con partidos por desaparecer, también hoy entre los analistas hablaban de que el socialismo democrático, principalmente el Partido Socialista, termina por desaparecer en esta negociación a pesar de los cupos, ¿ah? Y hoy se podría hablar más bien de una izquierda unida, ¿no? El socialismo democrático. Eso ya se diluyó con esta unión. Y la verdad con la derecha es que hay 2 pactos parlamentarios que son distintos. Es verdad que en el contenido, en algunas cosas se topan, no piensan tan distinto en seguridad, etcétera, pero en la manera de hacer política tienen proyectos distintos y eso los separa. Yo no sé si es realmente esa autodestrucción que No, todos los analistas hablan, porque leí realista. algunas cifras, las que te gustan, las que te gustan. Leí algunas cifras que si uno sumaba el pacto de los posibles cupos que podía ganar o votos que podía ganar el pacto del Partido Republicano Libertario y Social Cristiano, el Cambio por Chile más el pacto de Chile Vamos, podría superar al que es hoy al oficialismo. Entonces, yo no sería tan tajante decir que esta es la autodestrucción de la derecha. Yo creo que está viviendo un momento Bueno, de mayor fortaleza y por lo tanto, en esa mayor fortaleza es que pueden ir en 2 listas parlamentarias. bueno, los analistas, para variar, siempre son buenos analistas de situaciones que ya no existen ya. Son analistas del pasado. O sea, son como los meteorólogos pronosticando el tiempo de ayer, porque para el tiempo de mañana, como ya lo han probado, no le achuntan nunca. No. La derecha no se ha autodestruido, a pesar de que hay muchos instintos de autodestrucción. Pero a pesar de eso, no se ha destruido, se ha transformado.
se ha transformado con dos tipos de derecha. Y eso más fortalece que debilita. Voy a poner un ejemplo muy simple. Pongamos que hubiera habido una lista única y en la región X, una persona que es de la derecha nueva, digamos la derecha del Partido Republicano o del partido de Kaiser, resulta que el candidato que le ponen es de Renovación Nacional. Estoy aquí haciendo una caricatura. Capaz que no votara por él porque no les gusta, porque consideran que son traidores, no votaría por ese candidato. Pero en cambio, si hay dos listas y tiene su candidato, va a votar por su candidato, así como el de RN va a votar por su candidato, y una vez que se llegan a ser elegidos en la Cámara, aunque hayan diferencias, van a tender en las cosas principales a votar lo mismo. Así que esto no es un debilitamiento, sino que yo creo que optimiza el voto de oposición, porque le da a cada sector de la oposición su candidato. Ya no está obligado el candidato de Chile Vamos o el candidato del otro lado a votar por alguien que no le gusta tanto y que por lo tanto quizás no votaría, se abstendría, no iría a votar. Ahora va a tener candidatos y esos candidatos se van a sumar en las votaciones importantes, a pesar de las diferencias. Así que aquí hay una suma, no una resta, no una división. Pero los analistas, me dan risa los analistas. Bueno, yo creo que fortalece a la oposición que hayan dos listas que por lo tanto expresen al 100% las preferencias de estas dos derechas y la gente no tenga que estar a regañadientes yendo en alguna parte a votar por el que no le gustaba porque fue el cupo que se determinó. ¿Entienden? Miren qué sencillo es esta cuestión. Claro, pero además, imagínate cómo van a ir en una lista. Sí, esto no tiene que ver con que a uno le guste o no le guste, pero vayamos a la realidad de las cosas. ¿Cómo van a ir en una lista si hay dos candidatos presidenciales? Y ninguno se Además, iba a bajar. no, Entonces, además, por supuesto. Además. ahora, lo que sí pueden hacer, y que todavía entiendo que lo están negociando, porque esto finaliza el día lunes a las Omisión. 11:59 de la noche, son los pactos por omisión, trabajar de una manera inteligente. Sí, eso se podría hacer y lo debieran hacer. Pero si Puede tú ser, tienes pero dos en todo caso. candidatos, Ok, dime. dale. No, solo decía que al final de cuentas la presión mayoritaria estaba sobre la candidatura de Kast y este pacto de los libertarios con republicanos y social cristianos era la presión de Chile Vamos y en general de quienes todos escriben en los diarios tradicionales presionando a esta nueva derecha para que ellos se postergaran en son de Chile Vamos. Pero resulta que esa presión se fue disminuyendo en el tiempo producto que las encuestas, y el domingo se volvió a ratificar, Kast o lidera las encuestas o en algunas aparece empatado y Matei no ha podido salir del tercer lugar. Ahí es cuando empezaron a bajar un poco las presiones, pero en realidad la presión no iba sobre Chile Vamos y sobre Matei, la presión iba sobre la nueva derecha, estas nuevas fuerzas políticas, que es muy normal también, cuando hay un contrincante nuevo, que viene a disputar el status quo, que viene a disputar la élite, siempre la presión es hacia ellos. Ah, y se me olvidó comentarte, la quinta carrera presidencial de Meo, ¿ah? Que viene Ese fulano interesante. no tiene perdón de Dios, diría yo, porque hace esto por negocio, por recibir las platas de los votos probablemente, o por mantenerse vigente. Es un personaje tan oleaginoso políticamente, tan resbaladizo, slippery, dirían los gringos, que, bueno, amigos, método EVA. Si usted tiene guatita o guataza, señora, si usted tiene celulitis, estrías y cosas rarísimas, o algo le cuelga más de lo que corresponde, eso no se resuelve saliendo con un buzo bolsonudo a correr en la mañana, como hacen algunos y O algunas que yo algunas, conozco. algunas. No. Ni No pierdo la tampoco, fe. ni tampoco lo va a hacer eliminando la carne, que es la cosa más rica para comer. No, hay un método especial que es el método EVE, que se trajo a Corea del Sur, que lo ofrece métodoeve.cl, ese es el lugar. En ese lugar están los detalles, pero por supuesto hay lugares físicos, ¿no? Un establecimiento está en Vitacura, el otro está en Concón, ahí se recibe, ahí usted lleva a cabo los procedimientos para eliminar esas cosas que no le gustan. métodoeve.cl. Continúo con entreninglés.com, un curso de inglés dado por profesores de inglés online que lo va a dejar a usted práctico en la conversación, hablar y entender lo que le hablan para poder moverse cómodamente por el mundo. Vea los detalles porque hay unos cursos para incluso gente que sabe un poco pero quiere perfeccionarse. Sigo con compreoro.com,
donde usted puede comprar oro y plata en lingote o en moneda para tener una reserva financiera de verdad, absolutamente sólida en todos los sentidos de la palabra. Y termino este bloque con edisur.cl, editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, muchos títulos de autores importantes, libros bien hechos, bien impresos, a precios accesibles. Además, en edisur.cl hay una sección digital donde hay archivos para que usted baje a precios ridículos, 3 lucas, 4 lucas, de libros que no se encuentran en papel. O que usted quizás encuentran en papel, pero usted lo quiere tener en el Kindle, por ejemplo, ahí. Muy grande el surtido, créanme que es bien impresionante todo lo que tienen en edisur.cl. Y bueno, ok, vamos a dejar el Eh, último bloque, eso sí, no nos queda mucho tiempo, así que no te voy a dar mucho tiempo, Nicole, pero tú querías decir algo ahora. sí, tengo algunas cosas con respecto a las candidaturas. Se inscribe oficialmente en los programas de gobierno y el ojo está puesto sobre el programa de Jara, que es el que causa mayor curiosidad, si es que se va a ver la mano del Partido Comunista, si es que se va a ver Sí, la se va a ver, moderación. se va a ver. Pero yo creo que el programa de Jara, tal cual como ella lo dijo, no hay que tomarlo literal. Ella ha hablado de la literalidad y ¿Cómo es no va a esto? haber que tomarlo literal O porque sea, no van hay a que ser, tomarlo en serio. exactamente, porque van a ser un programa lleno de eufemismos, lleno de O sea, lugares literal, comunes, literario. Un programa literal, literario. No literal, pero literario. literario. Se va a llamar Un Chile que cumple, pero creo Sí. que es complicado inscribir programas. Imagínate que tú ganas inscribiendo, por algo se inscriben los programas formalmente, ¿no? Ella inscribió un programa en las primarias que se supone que era el programa que suscitó mayor apoyo. Bueno, hoy está en otra etapa, pero tú no puedes darle la espalda y decir, no, es que en realidad eso que decía el programa no es verdad. Aquí no salió todavía el programa de Jara. Carmona intentó decir que Jara tenía libertad. No la tiene. Dejémonos de eufemismo y también conozcamos de quién estamos hablando. Y estamos hablando de un partido que, si bien, claro, van a una coalición, lidera esa coalición y que están acostumbrados a cambiar el lenguaje. O quizás no tomamos el peso del lenguaje de las cosas que dicen, así como no le tomamos el peso al programa de Gabriel Boric. Se votó por Gabriel Boric, las personas que votaron por él, con un programa que si uno lo lee de verdad, uno entiende que es una revolución, que efectivamente querían un cambio de modelo. Todo estaba el tema de la plurinacionalidad, de abrir la frontera, etcétera. Y los eufemismos para el Partido Comunista son muy comunes, es decir, son expertos en cambiar el lenguaje. Leía una columna, y yo sé que tú este tema lo manejas muy bien, Fernando, leía una columna que hacía como una descripción de la historia de la izquierda y del comunismo en cómo van cambiando. Y por ejemplo, el columnista decía, el muro de Berlín, ¿no?, que separaba familias, que separaba un país, que te mataba si lo cruzabas, se llamaba muro antifascista. El mismo columnista, refiriéndose a un problema que tenemos gigante con respecto a la gratuidad en Chile, se le preguntó al ministro de Educación, que también es comunista, sobre las personas que hacían trampa, que mentían para poder acceder a la gratuidad, y en vez de hablar de que se está haciendo trampa, que son mentirosos y que por ende, al final del día están cometiendo un delito, ¿no? Le están engañando al Estado y están obteniendo dinero de todos nosotros. Bueno, el ministro de Educación habló de comportamiento estratégico de las personas. Increíble. Ese es el lenguaje que utilizan. Por eso yo Charlatanes. creo que charlatanes. Y hoy, antes de inscribir el programa, la candidata Jara le preguntan sobre economía, que al final ahí es donde tienen el control, ¿no? Y dice, bueno, nuestro programa va a tener muchos elementos de las propuestas de la CPC, de la Confederación de la Producción del Comercio. Es decir, ahora tenemos una candidata comunista de la izquierda que considera adecuado lo que le está proponiendo, sugiriendo la CPC, que infinitamente desde la historia ha sido contrario a la libre creación de empresas, al emprendimiento, a los empresarios, etcétera. Esas son las últimas palabras de Jara antes de inscribir Bueno, sí. formalmente el programa. O sea, tenemos un programa mentiroso, un programa que no es un programa que es meramente una mentira para engañar a los electores.
El programa es el programa comunista del Partido Comunista. El programa consiste en echar abajo la AFP, en llevarle todo lo que sea posible, lo antes posible al Estado, en eliminar lo más posible la actividad privada o tenerla arrojada, amarrada al estilo chino. El programa consiste en generar una ideología en los colegios, bueno, ya lo están haciendo hace tiempo en muchos colegios, ideologizando a la gente, leyes contra el pensamiento libre, en la forma de negacionismo, contra la mitología comunista. Todo eso es el programa de verdadero de Jara, pero como ese programa le sirve para ganar las primarias, pero no le sirve para ganar la presidencial, porque es otro, el auditorio. El auditorio ya no son solamente los izquierdistas, todo el resto del país. Entonces tienen que inventar una mentira, un libreto. Esto no es un programa, esto es un guión de un radioteatro, como el residencial La Pichanga. Ese es el programa de la señora Jara, un guión de radioteatro, nada más. El verdadero programa ya lo mostró el señor Fernando Carmona. Después trajeron estos otros economistas para contar cuentos del tío. Que en realidad no, si no es lo de la AFP, no, lo del sueldo mínimo, no. Bueno, ahora la gente tendrá que atenerse a las cosas. Ahora, si el país a pesar de todo le da una importante votación a esta gente, por lo menos en el Congreso, para que sigan demoliendo Chile, significa que el país se merece lo que tiene nomás. Cada país tiene el gobierno que se merece, decía mi mamá. Efectivamente, porque en los países democráticos es la gente los que elige a los gobernantes. Si se dejan engañar, si creen en todas las estupideces que les dicen, merecen que los pateen en el suelo por huevones. Perdónenme, señores chilenos, pero se los digo en la cara. Si vuelven a elegir a la izquierda para que gobierne este país, para que destroce este país, se lo merecen. No se pongan a lloriquear después cuando pierdan sus pymes, cuando pierdan sus pegas, cuando estén cesantes, cuando venga la inflación, cuando venga más conflicto con los pueblos, eso que llaman los pueblos originarios, como si no fuéramos todos originarios. Ustedes verán, pues. Pero fíjate que se las están dando, les están diciendo en la cara que todo esto es una farsa. ¿Se dará cuenta la gente, Nicole? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, porque venimos de otro ciclo, venimos Ojalá. de otro momento, donde la famosa justicia social que levantó el Frente Amplio y la izquierda en octubre del año 2019 viene en retirada. Se está entendiendo lo que hablaban. Sí, lo del progresismo en el Frente Amplio se entendía poco. Lo que causaba curiosidad en probemos con esta fuerza nueva que se supone que lo vienen a cambiar todo Probemos con estos con tontones. una estatura moral y ética para trabajar superior. Y a propósito de octubre del año 2019, quiero plantearte lo siguiente porque lo veo mucho en las entrevistas. Matei, la candidatura de Matei se sigue posicionando hoy como que le entrega al país mayor gobernabilidad, producto que ella está al medio, ¿no? De lo extremo, y le entrega gobernabilidad además porque tiene equipos con experiencia y tiene una gente muy capaz para poder llegar a la moneda. ¿Experiencia Y en esa, qué? ¿Experiencia en qué tiene su equipo? En acuchillar por la espalda a Sebastián Piñera, sí, en eso tienen experiencia. por eso me quiero concentrar en el tema de gobernabilidad, porque la crítica que se le hace a Kast y a su campaña, a Kaiser también, es qué gobernabilidad puede entregar o que la gobernabilidad va a ser más difícil en el caso de Kast. Y aquí yo creo que ambas fuerzas, no, pero sobre todo la fuerza de Chile Vamos, fuerza política estoy hablando, tiene bastante que demostrar, porque si de gobernabilidad se trata de la gestión, seguramente tiene gente que es buena para gestión, como lo tenía un poco Sebastián Piñera, pero cuando se habla de gobernabilidad hoy, yo creo que las personas están recordando octubre del año 2019 y Mm. la pregunta que varios se hacen es, algo que se repite muchísimo en Chile, es, la izquierda no va a poder, no va a dejar gobernar a la derecha. Y la pregunta es, ¿cuál derecha hoy es sinónimo o da garantías de mayor gobernabilidad si se cumple aquello que se repite como mantra en Chile? La izquierda no va a dejar gobernar a la derecha y le van a hacer lo mismo que a Sebastián Piñera. O van a intentar hacerlo de la misma manera que se lo hicieron a Sebastián Piñera. Por lo tanto, puede tener un equipo muy bueno Matei, con mucha eficiencia, pero también debe demostrar que en caso de que las calles se vuelvan a convertir en un desorden y violencia absoluta, o ni siquiera absoluta, sino que Sí, 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 hablemos, sí, por sí. ejemplo, lo que está ocurriendo en los liceos, qué garantías de gobernabilidad
y fortaleza institucional va a dar el bloque de Chile Vamos. Yo creo que esa es la gobernabilidad que están pensando la mayoría de los chilenos, no la gobernabilidad de que, espero que no ocurra, si viene un terremoto que hay que levantar casa, hay que hacerlo, hay que tener buena gestión, hay que ser muy profesionales y eficientes, muy bien, pero no es esa la gobernabilidad que hoy se pregunta el país porque ya la historia está escrita y ya nos ocurrió. Y Exactamente, lo pero último, dime. no. Era reafirmar lo que tú estás diciendo. Efectivamente, el concepto de gobernabilidad es completamente distinto. Ya sea que la gente lo haya analizado como lo analizaste tú, lo tenga más o menos así como un instinto, una intuición. La gobernabilidad que ahora importa es política, no de gestión gerencial, no de gestión administrativa, sino que de gestión política. Y gestión política aquí, traduzco, gestión de usar los recursos necesarios para controlar, reprimir aquello que intente hacer la izquierda. Punto. Y en eso, para mí está muy claro que Kast me da más seguridad a mí en eso que la Matei. Lo digo de frentón. Y a muchos otros chilenos, por eso que están en las encuestas arriba Kast y está en tercer lugar la Matei. La Matei no da confianza de que sea capaz de enfrentar, si es que necesita enfrentar, porque en una de esas va, digamos, a rendirse antes que sea necesario enfrentar a la izquierda. Esa es la visión que tiene mucha gente. A lo mejor estamos equivocados y Matei va a ser muy firme si gobierna, pero estamos hablando de lo que la gente siente ahora, en este momento, que es lo que importa porque es con eso que sienten que van a votar, no con lo que pudiera ocurrir en el futuro. Y Kast da más confianza, y Kaiser también, de que serían firmes. Y para ser firmes se requiere una voluntad de usar los recursos institucionales y administrativos para reprimir a los violentistas, a las primeras líneas y a todos estos salvajes que salieron a destruir el país. Y para terminar con los colegios convertidos en fábricas de bombas Molotov. Se requiere una gobernabilidad que la Matei no tiene. La gobernabilidad y la experiencia que tiene es de un país que ya no existe. Vuelvo a poner el ejemplo del avión con el piloto. El piloto tiene experiencia en volar, no en estrellarse. Y aquí necesitamos a alguien que sepa enfrentar los estrellamientos, ese tipo de cosas. Y es lo que siente la gente. Y si uno le pregunta a la gente, yo no trato de no moverme en el mundo, porque no, pero de vez en cuando lo hago. Y la gente cuando llego a conversar me lo dicen de una manera o de otra, a veces en forma confusa, oscura, que eso es lo que están esperando. Y por eso, termino aquí, Nicole, por eso que hay tanta gente que le gusta el Bukele. Si el Bukele es experto en reprimir a los delincuentes, no sé si será experto en economía, pero es experto en reprimir a los delincuentes. Y por eso también le gusta Milei, porque es experto, digamos, en cortarle las pelotas a los que estaban destruyendo Argentina. Aquí no necesitamos expertos en mesas de diálogo, necesitamos expertos en monólogos de autoridad. Y te planteo lo último, siempre se le exige o se cuestiona la gobernabilidad de la derecha y yo creo que hay que también ir planteando otras cosas que son elementales, las garantías o las credenciales democráticas de la izquierda. Es decir, así como la derecha tiene que mostrar gobernabilidad política, si es que la calle se vuelve revoltosa, violenta o inmanejable, la izquierda también tiene una deuda pendiente con el país, y a eso me refiero a toda la coalición hoy del oficialismo. Y tiene que ver con que cuando si la calle se vuelve violenta, inmanejable, y vuelven a episodios aunque no sean iguales, yo creo que es muy difícil que sea igual, pero sí se pueden dar distintos focos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las credenciales democráticas de la izquierda que las perdieron en octubre del año 2019? Se le exige tanto a la derecha. Bueno, yo creo que el país también tiene que exigirle a la izquierda. ¿Soportan que haya un gobierno de derecha? Porque si uno lee la historia de los dos únicos gobiernos de derecha que hemos tenido después de los 90, a Sebastián Piñera, el primer gobierno, también se le multiplicaron las huelgas y los paros y las protestas en las calles, también liderados por el movimiento estudiantil. Ahí comenzó todo. Así es. Acuérdense que tuvo que renunciar Rodrigo Íspeta, el ministro del Interior, que era la represión de Carabineros en esa época, circulaba ya esas ideas. Y el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue la etapa final de eso que comenzó en el año 2010. Entonces, bueno, ¿qué tan democrática es nuestra izquierda? ¿O solo hay democracia cuando gobierna la izquierda? Entonces nuestro país no tiene una democracia desarrollada como muchos hablan o una profundización de la democracia. Es decir, ¿nuestro país está tranquilo cuando gobierna la izquierda?
Entonces no tenemos democracia. Hay que Eso se decir las llama, cosas derechamente, pues. eso se llama extorsión. O sea, es como los gángsters de Chicago que te pedían a los comerciantes que todos los meses pagaran una cantidad, o si no, te quemaban el local. Exactamente igual. Aquí en este caso no queman un local, queman un país entero. O votan por nosotros, quemamos de nuevo el país. O nueva movilización, como llaman estos tarados. Amigos, les quiero contar otra posibilidad de una inversión fuera de Chile. María Imoveis, Floripá, Florianópolis, Brasil, boom inmobiliario. María Imoveis es una corredora chilena. Son chilenos, pero están trabajando allá y le ofrecen a usted la oportunidad de comprar propiedades. Les facilitan todos los trámites desde que usted llega al aeropuerto, que lo reciben ahí, digamos, con alfombra roja, y lo llevan a todo y le facilitan todo. Y es un negocio excelente porque hay un boom inmobiliario en Florianópolis. La otra cosa que les quiero recomendar es a los grandes empresarios o quienes manejan corporaciones de cualquier clase y que necesitan que sus datos sean procesados a la pata. Bueno, urantiacos.cl, ahí ubica usted unos creadores de software que le hacen un software a la medida de lo que usted necesita, no solamente en términos de análisis y procesamiento de datos, sino que diseño de sitios web, aplicaciones móviles, el paquete informático completo. Continúo con salinasyojeda.cl. Ahí usted ubica a abogados especializados en temas civiles, no penales, civiles. Pueden atender también algunos temas de ese tipo, pero principalmente civiles, como el famoso divorcio que genera 1.000.000 de problemas. Amigos, Salinas y Ojeda, muy buena tasa de éxitos legales. Sigo con servicios logísticos de ingeniería. Estos caballeros son ingenieros, revisan su logística, encuentran lo que está funcionando mal, donde usted está perdiendo plata, clientes, está perdiendo todo. Le dan un modelo alternativo y le buscan la gente para que lo gestione y su logística sea 100% eficiente. Sigo con Wekiper. Estos son contadores auditores, la empresa wekiper.com, que están disponibles para tratar temas contables de grandes, medianas y pequeñas empresas a la perfección para que usted no tenga problemas contables que significan la hemorragia de la empresa, o problemas con el fisco, con el servicio de impuesto interno, o problemas con los empleados, con los clientes. Todo pasa por la contabilidad, tiene que ser muy bien hecha y ellos son excelentes, nosotros los conocemos. Y termino, para los que usan inteligencia artificial, le puede sacar muchos más partidos si las usa bien. ¿Quiere aprender a usarlas? Vaya al sitio, al canal Ricardo Yarsun en YouTube. Entra a YouTube, pone Ricardo Yarsun, va a llegar ahí y va a tener un tutorial para saber usar, mis amigos, de la inteligencia artificial. Y eso es. Y ahora, no sé, nos queda muy poco tiempo. Yo creo que no nos queda nada ya a esta altura. Pero tenemos el jueves con Nicole para continuar viendo qué pasa, analizando el famoso programa, el guión teatral de la señora Jara, el programa de... Espero que nos manden los programas. Bueno, Los si no, deberían mandar a nuestros mails. Cervel.cl se sacan los programas. Ya, ahí están, les voy a echar una mirada, podemos examinar. Y recuerden, amigos, que gobernabilidad significa gobernabilidad política ahora, no la gobernabilidad de administrar, digamos, los juegos Diana o un columpio, sino que enfrentar a los violentistas que quieren convertir este país en un desastre. Eso es. Ahora, es impresionante, el otro día estuve en varios lugares y escuchaba las conversaciones y se hablaba de política. Solo lo digo por el tema del programa. Nosotros lo leemos porque hacemos los programas de política y de análisis, pero en realidad la gente, cuando tú le preguntas por quién va a votar o qué, habla de me gusta o no me gusta un candidato. Sí, Es tremendamente superficial el por qué alguien vota o no vota. Me gusta. No, es que no me gusta. Es que no me gusta él, o no me gusta ella, o me gusta ella, o no me gusta. Y la verdad es que a veces uno piensa y dice, bueno, pero hay momentos en que realmente no produce mucha diferencia por quién votar. Y yo creo que en los 90, en algunos momentos, daba más o menos lo mismo. Yo sí, creo que Chile se está jugando hoy la una vida. situación bastante más radical y más importante como para votar el me gusta. No, no me Bueno, gusta. pero no se puede Un cambiar a poco la gente. pesadito, no. Po. O No, sea, uno no, espera que la gente tenga mayor responsabilidad por el futuro de nuestro país. Po. no esperes tanto porque ¿No? no, como dice el Eurico, no contenga la respiración mientras espera porque te vaya a asfixiar. Bueno, vamos a ver como sea, yo creo que Vamos a ver. igual va a ser derrotada a la izquierda,
porque ellos hicieron todo lo posible por arruinar este país y hasta el más tonto en este momento se da cuenta de eso. Pero en fin, todo está por verse de todas maneras. El jueves seguimos con Nicole y mañana miércoles siguen conmigo nomás, po. Tendrán que contentarse con lo poco que yo soy, pero en fin, es lo que hay nomás, como Dicen, dicen en las tiendas. perdona lo poco, perdone lo Perdonen poco, lo poco. Ya, estimado perdone lo amigo, poco. muchas gracias Chao, chao. y nos estamos viendo.